Buenas noches, Moscú. Buenas tardes, Washington. Buenos días, Hong Kong. Estamos en otra edición más de Geopolítica para Tercermundistas, donde recuerden que lo único serio aquí es el contenido. Pero antes de empezar por lo bueno, vengamos a lo mejor, a la razón por la que hicimos todo este programa. Sí, ¿cuál fue el motivo del que lo hicimos, no? A ver, ¿qué nos traes, mi estimado camarada? Yo les traigo una pendejada, porque acabo de tirar mi cerveza. Entonces, no es una pendejada, una tragedia. Yo creo que a todos nos pasa. Largo del programa, güey. Sí, perdón, público, nos vemos. Ay. Ni modo, pues. Ni pedo, güey. No, ya ni No, me digas el coraje que me acabo de dar. Coraje si la veo. Sí. No, era una victoria, pero pues aún así, bueno. Se siente feo de todas maneras. Pues mira, sí, yo traigo aquí algo muy, muy bonito que me regalaste, Stanislaus. A ver qué te... Una chela muy, muy rica. Tiene un aroma especiado, pero y dulce, muy dulce, como licorosa, y es muy fuerte, tiene unos 14 grados, así que es de tomar con mucha calma, así que esto va a durar un buen rato. ¿Qué tal se siente bajando? Fíjate que no siento la nota alcohólica tan fuerte, pero bueno, a lo mejor ya estoy acostumbrado a lo fuerte. Pero sí se llega a notar, tiene un sabor mucho de licor. Tiene un sabor de licor muy, muy intenso. Es dulzona, pero no es dulzona hostigosa. Es dulce que se llega pues a disfrutar, es disfrutable. Pero bueno, esos 14 graditos de alcohol son peligrositos. El color es de muy, muy mieloso, muy, muy ambaroso. Sí, es muy bonito el color. Y casi no tiene mucha espuma. De hecho, es muy poco espumosa. Muy, muy poco espumosa a pesar de la gran cantidad de alcohol que tiene. Pero bueno, vayamos a lo bueno. Pues sí, mi estimado, a lo que te truje, Chencha. Comienza la gran batalla del Donbass. Y digo gran batalla porque esto es una gran batalla. Esto sí es un acontecimiento militar ya que no admite contemplaciones, en el que pues ya hay ejércitos como tal empleándose a fondo, al menos en ambos lados. Y bueno, para empezar, ¿de qué contexto hablamos? O sea, ya habíamos visto aquí en varios podcasts que en un primer momento, pues Rusia le está dando una utilización más política a la acción militar, está buscando que su presencia intimide a las tropas ucranianas y al mismo tiempo, pues, atice las acciones de los quintacolumnistas. Esta operación, pues, si quieren ustedes, fracasa. Y entonces hay una reorientación estratégica, ¿no? Y lo que está haciendo Rusia en estos momentos es aprovechar el trazado del frente que tenían, que le habían generado los ucranianos, para atacar en toda la línea, diluir su capacidad defensiva. Y yo creo que esta primera fase, que estos empujones iniciales nuevamente obedecen a este bosquejo estratégico del orden oblicuo, ¿no? Están tentando la línea para ver en dónde cede con más rapidez y entonces sí dejársela caer. Las informaciones hasta ahorita son contradictorias. Bueno, no contradictorias, más bien, ahorita mismo yo solamente he consultado fuentes rusas. Pues no he visto fuentes ucranianas. Es la niebla de guerra. Ajá, exactamente. La niebla de guerra. Exactamente. Sí, estamos viendo niebla de guerra, pero de momento parece que la línea ucraniana está cediendo en muchos lugares, no nada más en los flancos norte y sur. O sea, la línea ucraniana está cediendo y los ucranianos no lo han negado, lo cual me extraña, pero pues bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Sí, esto. igualmente yo he estado revisando un poco de los dos, un poquito más de las fuentes occidentales. Se habla más o menos que la mitad de los BTGs que están ahí en la ofensiva han sido completamente diezmados, que es una importante cantidad, ¿no? Porque son, más o menos está barajando que hay entre 120 y 130 batallones de BTGs, ¿no? Grupos de batallones tácticos.
y bueno, es una importante cantidad, y que se coteje que al menos 70 o 60 de ellos hayan sido destruidos, pues es para tomar en cuenta. Por otra parte, estamos viendo que los rusos están golpeando en la zona de Limán. Es una zona, un nudo ferroviario importante. Desgraciadamente, en el plano táctico, hay muchas zonas residenciales en la ciudad, por lo que va a ser bastante difícil para las tropas rusas tomar la ciudad. Sin embargo, va a ser el primer paso para ir hacia el sur, a la ciudad de Sloviansk, y consecuentemente ir a Kramatorsk. Pero esa es la parte norte. La parte sur es la que más me cuesta un poquito de ver hacia dónde va a ir el ataque, porque hay informaciones de que parece que va a ir a Zaporizhia, pero para mí es como que demasiado ambicioso el plan, ¿no? Es un embolsamiento demasiado ambicioso lo que quieren hacer los rusos. Puede que no vaya por ahí, pero la zona sur es la que me cuesta trabajo para dónde va a ir, ¿no? Esta ofensiva. No sé qué piensas tú, pero a ver, yo estuve viendo toda la semana cantidades muy importantes de prisioneros ucranianos, ya no nada más capturados, también rindiéndose voluntariamente. Que evidentemente esta embestida tiene los fines, en última instancia, de embolsar al ejército ucraniano, no tengo duda. Pero yo creo que también parte de esta operación va a ser provocarle una gran cantidad de bajas a los ucranianos para minar su moral en buena medida, pero creo que también con fines a debilitar la resistencia, ¿no? O sea, no sé si ahorita mismo los rusos se vayan a dejar ir como gordo en tobogán en cualquier brecha que abran. Sería, uno, imprudente, y dos, creo que también podrían sacarle más provecho si aferran una mayor cantidad de tropas ucranianas en el frente. Además, la cantidad de material que tienen los ucranianos cada vez es más precaria. Por ejemplo, estamos viendo tanques T-64, estamos viendo tanques ya bastante antiguos que están siendo rehabilitados. Y no sé, o sea, te digo, yo sería muy cauto al declarar que los rusos van a hacer esta maniobra luego, o que se plantean ejecutarla luego, porque creo que esta dinámica del intercambio de pérdidas les está haciendo bastante rentable, a pesar de que sí han tenido algunos golpes importantes. Creo que al final los ucranianos sí están pasando las de Caín, y la cantidad, por ejemplo, de mercenarios extranjeros que se están entregando también es importante, o sea, ya no son cantidades menores. Entonces, no sé si vayamos a ver todavía un par de días más bombardeos muy intensos en toda la línea de frente. Y eso, fíjate que también es interesante. Si tú mantienes avances relativamente limitados, ¿qué estás haciendo? Estás aferrando a las tropas enemigas en la línea de frente, sabes en dónde están, y así tu bombardeo no cae en vacío, o sea, no cae sobre líneas vacías. Eso es a lo que iba también. Exacto. O sea, entonces, esa parte yo creo que la cuidaron mucho los rusos, que todo el tiempo estuvieron atacando la línea, no se mantuvieron estáticos, o no mantuvieron una guerra de trincheras vigilantes, o sea, todo el tiempo había escaramuzas. Mira, es que yo creo que hay experiencia en ambos bandos a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los alemanes, durante las últimas fases defensivas en contra de los soviéticos, hacían el repliegue de la primera línea para que los ataques de artillería ruso quedaran en la nada y las fuerzas más o menos se vieran intactas. Un maestro de esta defensa era Heinrich Gotha. Y a consecuencia de este tipo de despliegues o este tipo de retiradas, mantenía intactas sus fuerzas, y los soviéticos prácticamente se encontraban con una resistencia férrea. Ahora, es cosa de ver si los rusos aprendieron también esto, ¿no? Si lo aprendieron bien, porque los ucranianos seguramente lo han de haber aprendido perfectamente, ¿no? Los rusos tendrían que hacer sus ataques en profundidad para evitar este tipo de retiradas a segundas o terceras líneas o a terceros anillos defensivos, y que sus misiles caigan en zonas donde no hay nada, ¿no? Ahora, también el que está comandando
esta ofensiva, se me va el nombre de este señor, Dimitrov, no recuerdo el nombre de este comandante, este general. Era Pavel Dimitrov, ¿no creo? Sí, creo que sí, pero se caracteriza por meter martillazos a estas líneas. Ahora, pero falta ver, te digo, cómo responden los ucranianos, ¿no? A estos martillazos. Si responden como como los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pues qué bien, pero los rusos, si atacan en profundidad, entonces los ucranianos van a sufrir la de Dios, o sea, van a conocer a Dios en tierra de indios. Ahora, sí tienes razón, están haciendo ataques en varios puntos, porque, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de que, por ejemplo, esta ciudad de Limán es importante porque es el paso prácticamente obligatorio para ir a Sloviansk y de ahí a saltarse a Kramatorsk. Pero sin embargo estoy viendo que también se están sucediendo ataques en el flanco más al norte de Limán, que es Oleksandrievka, se me van los nombres, pero es Alexandrovka, ¿no? Según Alexandra. Yo. Ajá, Alexandrovka, creo. Alexandrovka. Sí, estaba viendo también si mal no recuerdo, ahí tengo. Alexandrica. Este poblado queda un poco más al noroeste de Limán. Y pues vaya, es como dices tú, están yo creo que pegando, golpeando, ablandando el frente para ver por dónde te hacer la penetración. Si recuerdas, en Bagration sucedió algo similar, o sea, que Rokossovsky le insistió a Stalin que alrededor de Minsk que no se diera un ataque, o sea, que se dieran dos, que se dividieran las fuerzas, por si en alguno de los dos puntos la línea alemana no cedía. Yo me imagino que va más o menos por ahí, o sea, que están haciendo que alguno de estos dos ejes de ataque, ver cuál se puede explotar mejor. Pero sí, o sea, lo que están buscando definitivamente es abrir una brecha en ese sector. En el sur, sí. O sea, en el sur también la cosa está muy... muy difusa, la verdad. Es un frente muy digamos que el avance es relativamente poco, pero es sobre un sector del frente muy amplio. O sea, sí, y no es tan obvio la brecha por donde exactamente. Se puede abrir. Y ahí sí es más preocupante para el defensor, porque debes de mantener una cantidad de fuerzas bastante homogénea, y la bronca es que si es un orden oblicuo, pues eso te pone en desventaja, ¿no? Sí, aunque el atacante también, o sea, tiene el dilema de si hace una penetración por un flanco más extendido, sí, tiene la posibilidad de agarrar o de rodear a más tropas, pero también tiene el problema de utilizar más tropas, valga la redundancia, para embolsar a toda esta gente, ¿no? Y hay un esfuerzo muy, muy importante. Sin embargo, si reduce este flanco, yo creo que va a ser más provechoso o más militarmente es menos ambicioso y más probable de que se pueda embolsar una cantidad tal vez no significante, pero sí proporcionarle un golpe fuerte a los soldados que están luchando en el este. Pero bueno, ya estaremos viendo en el curso de las próximas horas, porque yo creo que va a ser cuestión de 24 horas que veamos algún resultado. Le digo, al menos en el frente, en el norte, por donde está Izium, se están viendo dos pinzas o dos posibles puntos de ataque. De hecho, ya los ucranianos volaron los puentes, ¿eh? O sea, ya eso te está hablando de que sí la penetración les está preocupando mucho, porque sí. También a ellos los puentes les sirven. O sea, cuando vuelas un puente es porque de plano estás renunciando prácticamente a volver a controlar esa extensión que abandonas durante un tiempo considerable. Entonces no es cualquier noticia que los ucranianos mismos admitan esto. Ahora, no sería alocado que los ucranianos intenten resistir una vez que estén cercados, si es que están cercados, ¿sí? Asumiendo que los rusos lleguen a embolsar a toda esta masa de soldados, no sería muy extraño que los ucranianos ahí embolsados vayan a resistir como lo hicieron en Mariupol, ¿no? Los cercados ahí. Que lo habías comentado en la semana.
sí, de alguna manera la resistencia en ese cerco que se llega a dar, si es que se llega a dar, va a ser provechoso a la hora de querer formar otro frente defensivo, improvisadísimo, porque ya no hay prácticamente ninguna línea defensiva en caso de que caiga. Pues fíjate que esta parte ya la habíamos discutido en la semana y sí, a los ucranianos lo que les toca es fortificar en toda la parte occidental del Donbass, porque precisamente pues lo que se les viene ahí va a ser difícil, va a ser duro y bueno, yo personalmente no creo que, como tú lo estás diciendo, yo tampoco creo que les dé tiempo, no están recibiendo las cantidades de material necesarias. Y bueno, vamos a ver ahorita, yo creo que la esperanza que ahorita tienen es infligirle a los rusos una gran cantidad de pérdidas que les haga prohibitivo continuar con las operaciones a este ritmo, ¿no? Y dice Cristian, ¿los ucranianos no podrían efectuar una defensa móvil en esta operación? Yo no creo. No. Para esto se necesita una cantidad importante o más o menos relevante de tanques, cosa de la que están sufriendo, ¿eh? Y también combustible, del que también están careciendo, ¿no? Esto no lo dice, pues, la propaganda ucraniana, que la están sufriendo realmente en carencia de tanques, porque recordemos que hace unos días Zelensky estaba pidiendo que le dieran tanques, armas pesadas, y que eso denota una falta de movilidad. Eso no puedes hacer una defensa móvil si no tienes ese tipo de armas. Pero a ver, ¿qué dice? Cristian nuevamente dice, a menudo se suele hablar de que la calidad de la oficialidad rusa es considerablemente menor que la de los ucranianos. Pues, no, mira, yo personalmente no me gusta meterme en esos detalles porque qué es menor o qué es mayor o menor calidad, pues, dependiendo de la doctrina de combate, dependiendo de qué también se ciña o sea capaz de cumplir los objetivos determinado cuerpo de oficiales, ¿no? Yo en lo personal, viendo lo que he visto en Siria, yo no me atrevería a subestimar de ninguna manera a los rusos. Hicieron un trabajo excelente ahí con todo y las... es una operación militar, siempre tiene contratiempos. El trabajo que hicieron en Siria fue muy bueno, pero pues vaya, los ucranianos están defendiendo su país y ciertamente el defensor tiene algunas ventajas. Y evidentemente también los oficiales ucranianos tienen la ventaja de la prensa. Ahorita los oficiales ucranianos están seguramente siendo tratados como los herederos de Napoleón prácticamente, ¿no? Pero pues, esto lo vamos a ver mucho después. Yo en lo personal creo que el factor cualitativo de la oficialidad están bastante parejos. Bueno, dice ya Cristian que la regó. Él se refería al nivel de suboficiales. El nivel de suboficiales, yo creo que ahí es donde falla Rusia, no tanto por la calidad, sino por la cantidad, ¿no? Ahí se está viendo la falta de suboficiales dentro del ejército ruso. ¿Y cómo lo podemos constatar, no? Por las bajas que ha tenido en oficiales, en oficiales de alto rango, como son mayores, coroneles, generales. Y esto quiere decir que los oficiales rusos están enseñándole a los de más abajo cómo hacer su trabajo y están exponiéndose a ese peligro. Por lo tanto, yo diría, no es que una calidad baja, sino que hay una falta de oficiales. Ese es el pequeño problema que es, bueno, no pequeño, es bastante grande. Ahora, ¿qué cantidad de oficiales hay? Pues ahí sería otro tema al cual rascarle. Tal vez sea... Y las razones de esa escasez también, ¿eh? Sí, las razones, exactamente. Pero bueno, no es que sean malos, es que hay muy pocos. Y la verdad es que los de más alto rango tienen que bajarse a hacer la chamba, ¿no? A decirles cómo tienen que hacer una posición defensiva, por dónde ir a tomarla, y ese no es el trabajo de un oficial realmente, como un coronel o un general, ¿no? La chamba de decirles cómo hacerlo y qué hacerlo, y ve a agarrarte a chingadazos aquí y allá, es de un suboficial, de un sargento, ¿no? Sargento primero, sargento segundo, lo que tú quieras, ¿no? Sí, no es una chamba de un coronel, porque si no,
arriesgas a una parte vital de un ejército, ¿no crees? Claro. Mira, nos dice Elliot, primero nos manda saludos. Saludos, mi querido Elliot, y después dice, los ucranianos van a terminar amarrándoles bombas a sus mascotas. Pues mira, aquí en este punto, ayer lo dijo lo dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Dice, pues, ya nos dimos cuenta que Occidente está dispuesta a pelear hasta el último ucraniano, ¿no? O sea, tal como lo habíamos también Sí, comentado ya lo aquí había, alguna vez. la OTAN está Y dispuesta a pelear hasta el último ucraniano. Zelensky también lanzó una declaración que para mí fue muy mal lograda, de que decía que estamos preparados para luchar 10 años. O sea, este vato cree que Rusia va a estar 10 años ahí. O sea, no, en cuanto Rusia sienta que esto se le está alargando, les lanza un arma nuclear táctica. O sea, no, Rusia no va a perder su ejército en Ucrania. Eso lo tengo yo muy claro. Así el costo político que tenga que pagarse a ese, yo no creo que se metan ese tiro en el pie. Pero, a ver, vamos a ver, ¿no? Y además, no creo que tampoco Europa aguante tanto esta guerra. O sea, Europa ya habíamos hablado de fisuras, ya estos ya no son lo que estamos viendo ya no son fisuras, ya son grietas dentro de la unidad europea. Dice, Entonces, mira, en otro comentario de la otra publicación, pero de esta misma, nada más que no aparecen aquí, dice Marcelo Ramón García Albornoz, lo cierto es que los rusos se cansaron de esperar negociar con los ucranianos y ahora van en serio. Híjole, pues sí. Como que esa es otra Zelensky, parte. sí, esa es otra partecita, como que, es que mira, Zelensky no sabe, yo la verdad no sé por qué está actuando de esa manera, ¿no? O sea, claramente no creo que vaya a recuperar lo perdido. Sin embargo, él insiste que sí. ¿Quién le está dando esas garantías? ¿O por qué está insistiendo con eso? O sea, ¿qué sabe él que no sabemos nosotros? Porque los rusos no van a ceder en eso, en el territorio recuperado. El Donbass ya no se puede desreconocer la independencia. Ya no, los rusos no pueden desreconocer la independencia de sus países. Ahí cruzaron el Rubicón, ¿no? O sea, ese punto fue uno de no retorno para los rusos, y la única manera que tienen de los ucranianos de revertir esto es venciendo militarmente a Rusia. El problema es que Ucrania sola no tiene los medios militares para vencer a Rusia. ¿Qué es lo que podría estar esperando? Una intervención extranjera. El problema es que Estados Unidos ya le ha dicho que no. Estados Unidos le dijo, no, güey, yo no lo pienso hacer. Ya habíamos teorizado que probablemente Polonia está pensando o ideando una manera de arrastrar a la OTAN a este conflicto, pero pues también Biden creo que sí fue a apretarle las tuercas al gobierno polaco, porque desde entonces su retórica le ha bajado mucho. O sea, Sí. ya no se está viendo la animosidad que se veía antes de la visita personal de Biden. Entonces, ahí yo también estoy totalmente contigo, chava. O sea, yo no tengo idea qué le están diciendo a este güey. O no sé si tengo un pacto con el diablo y el diablo le dijo, no, güey, yo te mato a Putin en estos días, pero pues, ni idea, güey. Yo no sé. Y yo también no tengo mucha idea de qué esté pensando, porque Rusia no va a reconocer las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y tampoco va a dejar los territorios de Kherson para atrás, o sea, hasta Crimea, no los va a devolver definitivamente. Sí, no, ya. No los va a devolver. Y te digo algo, yo creo que toda la costa sur tampoco la va a devolver. Sí, O o sea, sea, no. esta parte sí ya es yo creo que ya tiene un cierto significado simbólico para los rusos, y te digo, o sea, la verdad, Zelensky está cometiendo un error muy grande, porque si los rusos toman Odessa, los van a dejar como estado fallido. O sea, y fíjate, o sea, tomar Odessa para mí es una opción muy atractiva, porque es conectar con Transnistria. O sea, y si conectas con Transnistria, pues también pones a la OTAN en un predicamento muy grave, porque ya podrías meter armas nucleares ahí y les rompes por completo el esquema defensivo. Dice Insisto, están jugando con fuego. Dice el ingeniero Elliot Santos. Santos, hay un gran diferencial
entre entre los rusos y los ucranianos. La experiencia no es edad, son vivencias. Rusia sabe cómo pelear una guerra y ganarla. Incluso saben que si subestiman a un país pequeño como Finlandia, los resultados no serían fatales. Pues bueno, ya estaremos también hablando de la cuestión finesa. Estos fineses y suecos que anuncian que van a unirse a la OTAN, pero ya lo estaremos tocando un poquitito más adelante. A ver, hay otros comentarios en la otra publicación. Dice, aquí está, Marco Antonio Morales Mada. Al no poder tomar la capital y derrocar al régimen de Zelensky, por ello el alto coste que acarrearía al encontrar una férrea resistencia, se replantearon sus objetivos originales y se van sobre lo más básico, la toma de la región del Donbass. ¿Qué opinas? Nuevamente, o sea, la guerra está adquiriendo más importancia puramente guerrera, puramente operativa, pero no deja de tener un fin político muy evidente, ¿no? Sí, o sea, digamos que controlar el Donbass es un objetivo básico de los rusos, pero no nada más es el Donbass lo que está en juego ahorita. Ahorita, insisto, o sea, producirle una gran cantidad de bajas a los ucranianos, para los rusos va a ser muy rentable, va a ser muy importante, porque el producirles esta cantidad de bajas le va a facilitar los objetivos en las operaciones ulteriores. Igualmente, tú no puedes negociar muy fuertemente la línea de negociaciones, pues si tu ejército está en guiñapos, ¿no? O sea, está sumamente maltrecho. Después de esta batalla, muy seguramente va a venir una nueva ronda de negociaciones y evidentemente quien salga mejor parado de aquí va a imponer exigencias más importantes, ¿no? Entonces, sí, o sea, sobre el papel podría parecer que los rusos están persiguiendo lo más básico, pero desde mi perspectiva es una operación muy ambiciosa en términos de lo que pueden lograr después. O sea, esto podría ser el comienzo de algo todavía mucho más importante. Sí, yo creo que, mira, en términos operacionales, creo que es mejor ir por el Donbass y pegar ahí. ¿Por qué? Porque reduces demasiado tu línea de frente y en el plano operacional, yo creo que puedes tener una mejor concentración y una mejor penetración. Es lo que yo haría, ¿no? O sea, en vez de distribuir sobre una gran línea, que fue lo que hicieron al principio, alguien dijo, y bien pensado, la verdad, es vamos a distribuir y agarrar y pegar por el Donbass. ¿Por qué? Porque si pegamos por el Donbass y de plano cercamos de ahí todas esas tropas del frente del este, entonces prácticamente Kiev o todo el este de Ucrania queda desprotegido, porque va a quedar prácticamente desprotegido. Así que era la mejor opción. Sí, quizás la más inteligente no fue esa que hicieron al principio, de distribuir y pegar en 4 ejes, ¿no? Eso para mí se me hizo demasiado ambicioso, y con el número de tropas implicadas se me hizo todavía una proeza que quisieron alcanzar, pero no salió. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, dice Marco, en ese inter, como los ucranianos se dieron cuenta que podían plantarle cara a los rusos, ya no están aceptando la pérdida de más territorio. Pues yo creo que los rusos están siendo más metódicos, están siendo muchísimo más metódicos en su forma de hacer la guerra, ¿no? Y de capturar territorios o ciudades y caminos, ¿sí? Ya no es la forma de guerra relámpago que quisieron instaurar en los primeros días, ¿no? Ya aquí veo un machacazo, un golpeteo bien metódico. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Sí, también hay que ser muy cauto con estas declaraciones porque, a ver, los ucranianos no sacaron a los rusos de Kiev, los rusos se retiraron porque así convenían sus operaciones, pero, o sea, no es que los contraataques ucranianos le hayan quitado grandes extensiones de territorio a los rusos, o sea, algunas villas o pueblillos ahí periféricos, realmente los ucranianos no sacaron a los rusos por las armas de ahí. Entonces, esto de decir, les podemos plantar cara, sí, o sea, son un ejército valiente, son un ejército que ha sido bien preparado por la OTAN,
pero es un ejército que, insisto, o sea, hasta estos momentos le estaba plantando cara a un ejército ruso que no se estaba, que por cuestiones políticas incluso no se estaba pudiendo emplear a fondo. Ahorita vamos a ver, la batalla apenas está comenzando, son apenas unas horas, ni siquiera un día, o tal vez apenas un día que Apenas haya un día, empezado. yo creo que va a ser apenas las 24 horas. Ajá, o sea, Pero ahorita sí estamos viendo un machacado metódico. ajá. Ahorita sí estamos Muy, viendo ya al ejército ruso, pues, empleando sus tácticas, empleándose en forma. Vamos a ver cómo le va, o sea, que también puede suceder que los ucranianos detengan la ofensiva, porque no, pues están defendiendo su país, insisto, o sea, malo sería que no plantaran cara con la tenacidad que lo están haciendo, pues si son eslavos, ¿no? Pero insisto, o sea, ahorita la guerra está entrando, estamos palpando terreno desconocido, literalmente. dice Fernando Ríos, el cierre del gas este invierno será el jaque mate de Rusia entre los esfuerzos de la OTAN de prolongar la guerra. Yo no sé si lo quieran cerrar, que lo pueden hacer, pero yo creo que sería una opción nuclear prácticamente. O sea, cerrar el gas para los rusos implicaría perder mucha credibilidad en los mercados. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que Rusia está redirigiendo muchos de estos mercados a socios aún más importantes que Europa, China y la India, mercados mucho más amplios. Entonces, si China y la India ven que Rusia está utilizando su gas eh, como elemento ofensivo, o sea, que Rusia en determinado momento puede desconocer sus contratos, perdería mucha credibilidad en estos mercados y pues ahí podrían tomar muchas precauciones y podrían dejar a los rusos como el perro de las dos tortas, ¿no? Entonces, yo no creo que lo corten a menos de que Alemania dé motivos enormes como para hacerlo, ¿no? O sea, de que Alemania, no sé si tal vez implique tropas directamente o de armamento pesado a los ucranianos. Solamente en ese escenario pues podría empezar a verlo, ¿no? Pero Y que yo, no yo creo. no lo creo, honestamente. Sí, hablando de esto del gas, pues parece que hay 5 países de la Unión Europea que se niegan a un embargo petrolero y gasero a Rusia. Entre estos países se encuentra Hungría, evidentemente, Italia, Países Bajos, ha sido la gran sorpresa, eh, Alemania y el otro que se me... Austria. Austria, exactamente. Este grupo de 5 países se oponen a este tipo de sanciones porque prácticamente sería un suicidio nacional, ¿no? Así de dependencia hay de los recursos rusos en el marco estratégico, ¿no? De la economía, sí, que ya lo habías comentado. Y vaya, no es el único país, de hecho, Finlandia y Suecia, sobre todo la primera, Finlandia, que se quiere unir a la OTAN, depende más o menos entre el 70% y 80% de sus importaciones de trigo de Rusia. Así que también Finlandia hay que replantearse y hay que repensar esta retórica de irse a la OTAN, porque prácticamente estás poniendo en riesgo pues algo tan básico como la comida, ¿no? No, yo también creo que Rusia va a tener que... aquí Rusia va a ser esclava de sus acciones ahorita, porque si Rusia invade a Ucrania por la situación fronteriza, vaya, si tiene que ser congruente, pues va a tener que invadir a Finlandia por la misma razón, porque además son 1.200 kilómetros de frontera y Sí, pues son en las muchísimos. narices de San Petersburgo. O sea, es muy peligroso que bien es cierto que Finlandia no tiene la población de Ucrania y no tiene su capacidad militar. Bien es cierto que sigue siendo muy peligroso tener a la OTAN ahí. Ahora, ya ves que lo habíamos comentado en charlas por separado que tenemos tú y yo, ¿no? O sea, esto pues se están alineando los astros, entre comillas, para que los rusos den un golpe de fuerza, para que los rusos pongan un hasta aquí, y pues tal vez este hasta aquí implique la utilización, al menos en pruebas, de armamento nuclear. O sea, ya esto, no sé si Rusia se quiera
meter en dos guerras al mismo tiempo, ¿no? Contra sus vecinos. No sé cómo la veas tú. Por ejemplo, ahorita hemos visto las declaraciones de Lavrov, donde dice que no van a utilizar armamento nuclear, pero vaya, muchas veces se ha visto la contradicción entre lo que dice Lavrov y lo que dice Putin. Putin es más ambiguo en sus O lo que declaraciones. dijo el portavoz de Putin, ahorita mismo me acuerdo cómo se llama, se me va, se me fue, pero ahorita Eh, me acuerdo del nombre de ese Peskov, funcionario. ¿no? Dmitry Peskov, exactamente, Dmitry Peskov. Peskov, ¿qué es lo que dijo? Dice, le pregunta a esa reportera de CNN, si no me recuerdo, dice, bueno, quiero que nos tranquilice y nos diga si Rusia descarta por completo el uso de armas nucleares. ¿Qué le contesta Peskov? Rusia solamente utilizará armas nucleares en el momento en el que la seguridad del Estado se vea comprometida. Y esto es ambiguo, porque Es pues muy, muy la ambiguo. seguridad del Estado, pues pende de un hilo con la OTAN en Finlandia o con la OTAN en Ucrania. Entonces, es un escenario que yo no descartaría, pero sí para nada, ¿eh? Sí, Además, ahorita insisto, yo creo que nadie lo quiere descartar al 100%. Por mucho que las declaraciones de Lavrov, de que haya dicho de que no van a usar armas nucleares, la ambigüedad de lo que significa un peligro para el Estado te hace tener precaución, ¿no? En decir de plano no las van a usar, no. Aquí ya este tipo de declaraciones te dan a entender que la seguridad del Estado puede significar un montón de cosas. y Lavrov habla como diplomático, porque pues, ese es su chamba, ¿no? Y dice lo que tiene que decir, pero pues, sabemos que en las cuestiones militares pues, muchas veces te tienes que comer tus palabras, ¿no? Si dice Elliot, yo he trabajado con alemanes y rusos. Les puedo decir que Angela Merkel era muy inteligente y sabía que era un error estar mal con Putin, y hasta Putin demostró su poder psicológicamente usando el miedo hacia los perros de Merkel. Alemania ya no es el bastión de Europa. Bueno, no sé qué tan inteligente sea Merkel. La verdad es que Merkel también sabía hacia dónde se encaminaba este tipo de acciones de la OTAN, ¿no? Merkel también de alguna forma contribuyó a que se llegara a esta situación. ¿Sí? No es como que haya sido inocente, no. De hecho, Scholz es heredero de este despapalle, de este despinche desmadre. Scholz es heredero y tiene que estar lidiando con las consecuencias, De ¿sí? lo que hizo Merkel. Sí, de Y lo que hizo fíjate que Merkel. un camarada me comentó que Merkel, o sea, sí, bueno, se expresa más peyorativamente de ella, pero dice que Merkel es la Peña Nieto de los alemanes, ¿no? O Ah, sea, que en tampoco, realidad o pues, tiene sea, ya. muchísima. Yo también le dije, no, güey, yo la neta no lo creo, pero bueno, en cualquier caso, sí había muchos grupos de poder ahí detrás de Merkel, ¿no? Y yo por ejemplo, sé que todos los consorcios industriales, pues, estaban en favor de los tratos con las gaseras rusas, ¿no? O sea, pero que por otra parte, el consorcio militar quería ser parte de la OTAN y quería secundar todas las iniciativas de la OTAN. Entonces, yo creo que Merkel salomónicamente toma esta decisión, ¿no? O sea, de satisfacer tanto al complejo militar industrial como al resto de los complejos industriales, ¿no? Y pues Merkel pudo jugar un tiempo con Dios y el diablo al mismo tiempo, pero ves que cuando Trump llega, pues sí le exhibe, ¿no? Y le dice, güey, o sea, pues para mí tú eres una traidora porque, pues, ¿cómo es posible que le estés comprando gas a Rusia? Y te digo Exactamente. algo, Trump tenía razón, porque al final, si Estados Unidos estaba defendiendo a Europa de Rusia, ¿cómo es posible que Europa le estuviera comprando gas al enemigo, ¿no? Y enriqueciendo al enemigo. Por eso Trump, creo yo que pues Trump sabía que la OTAN ya era una alianza que para Estados Unidos estaba haciendo más un lastre. Y Trump tenía una agenda geopolítica muy distinta a la que tiene ahorita, o que tenía ahorita el Partido Demócrata, ¿no? Pero Mira, bueno, yo creo que la guerra en Ucrania va a estar poniendo a prueba la alianza, a la OTAN. Yo creo que también esto va a decidir en parte la reformulación o la reorganización de la OTAN. No creo que vaya a desaparecer, pero sí creo que se va a reorganizar en otro tipo de sistema, no sé, político, probablemente, porque
vaya, ahorita mucha gente cree que es una guerra entre Rusia y Ucrania y no va de esto. No es una guerra de Rusia contra Ucrania. No, el trasfondo es un poquito más complejo, va de más atrás. Va de Rusia contra la OTAN, literalmente, ¿no? Sí, y pues bueno, no, así que no hagamos estas como que comparaciones de que, es que Rusia no puede con Ucrania. No, es que Rusia está luchando con la OTAN. No hay que creer que es un signo de debilidad ruso, no. Es realmente un choque de fuerzas muy intenso que nunca habíamos visto en la Guerra Fría, porque estamos viendo una guerra activa en las fronteras rusas, algo que no habíamos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que no va de Rusia contra Ucrania, eso es algo un poquito más complejo. Y ahora, ¿por qué va de Rusia con la OTAN? Porque estamos viendo que están enviando armamentos, aunque es defensivo, pero ya se está enviando armamento un poco más pesado y yo creo que va por ahí el asunto. Y vaya, ya lo habíamos dicho en podcasts anteriores, un tercio del arsenal de Javelins de los Estados Unidos está en Ucrania. Eso no lo puedes echar así a saco roto. Pues es una barbaridad, Sí, es un chingo de material. una cantidad brutal de armas antitanque. Un cuarto de los Stingers también en Ucrania. O sea, la cantidad de armamento que está recibiendo de Ucrania es como para darle una paliza o al menos hacerle sufrir a los rusos de manera importante, ¿no? Que ya cómo lo sepan usar o que vaya a ser efectivo, bueno, ahí lo estaremos viendo. Pero Ahora, también esa parte es importante. Están entrenando personal ucraniano en territorio estadounidense, en territorio de la OTAN, para mandarlo ya entrenado a pelear a Ucrania. Están también mandando drones, o sea, le están asistiendo satelitalmente. Por ejemplo, o sea, Ucrania está recibiendo información de primera mano de los satélites gringos, ¿no? Entonces, no es que Ucrania esté sola, y como lo dices, no, o sea, sí es un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Ahora, vamos a ver hasta cuándo Putin permite que la OTAN se siga inmiscuyendo, porque nuevamente, si el ejército ruso acusa un desgaste muy alto, entonces vamos a ver la respuesta que utilizan los rusos. Yo creo que esa es una línea roja que los rusos se han trazado, ¿no? O sea, no caer en un desgaste excesivo, o sea, no caer en otro Afganistán, evitar otro Afganistán en Ucrania, ¿no? Y pues, caray, o sea, sí, yo ¿qué creo es lo que que toca? ¿Qué es lo ya que no, toca para evitar caer en ese escenario? sí, yo creo que no es posible un escenario como en Afganistán, porque ya esta es una guerra de alta intensidad, muy diferente Sí, a lo que se veía. pero económicamente el daño sí puede ser equiparable, Puede ser equiparable y económicamente, pero eso es lo que están buscando. sí, pero en las operaciones militares yo creo que ya no, Sí, porque no. el ejército, bueno, los rebeldes afganos eran una milicia, una guerrilla, y ahí y el combate cambia, ¿no? Totalmente. Pero aquí en Ucrania ya estamos viendo el enfrentamiento de dos ejércitos convencionales, ¿no? Así completamente, pues estamos hablando de dos ejércitos convencionales, donde si el ejército ucraniano cae convencionalmente, o sea, hasta aquí terminó la guerra, o sea, hasta aquí ya termina. ¿Sí? Y que vaya a haber alguna resistencia a posterior, pues bueno, ya estamos hablando de otro tipo de asuntos. Pero en el plano convencional, eh, cayendo el ejército ucraniano, ya terminó la guerra. ¿Sí? Y no es como en Afganistán, donde, o como en Irak, valga la redundancia, porque cayó el ejército de Irak y la guerra no terminó. O sea, cuando invaden los norteamericanos Irak en el 2003, eh, creyeron que Sí, no, ocupar Irak con fue el solo el ejército de principio Saddam del fuera asunto. ya terminaba la guerra. No, los soldados del ejército iraquí se quedan sin trabajo y tienen que hacer lo que mejor saben hacer, ¿no? Entrar en combate o luchar con otro tipo de bandera o en otro tipo de forma de guerra. Pero en el caso de Ucrania no creo que vaya a ser así. Donde caiga el ejército ucraniano, hasta ahí terminó la guerra.
Pues sí, vamos a ver, vamos a ver. Yo de Zelensky yo no me fío absolutamente nada, y yo sí lo veo capaz de sangrar a su pueblo así, o sea, y Sí, yo insisto, o también. sea, Yo también, a o estas sea, alturas sí. la OTAN va a pelear hasta el último ucraniano, entonces aguas, o sea, por eso te digo que Rusia no quiere otro Afganistán, o sea, sí contempla la posibilidad de que exista otro Afganistán, tal vez no en los mismos términos operativos, definitivamente, pero sí en términos de desgaste económico y político. Eso sí le puede pasar factura muy duro. E Pero insisto, es que también, es que ese desgaste va a ser mutuo. Por eso lo de Afganistán no creo que vaya a ser similar, pero, o sea, porque, pero al final, ¿quién pierde más? O sea, Europa pierde Ucrania, pero pues Rusia pierde a Putin. pues sí, pero aquí te dejo algo. No creo que sean igual porque eh, Europa está sufriendo estas sanciones tanto como Ah, Rusia. exactamente, es que esa es la otra parte de la moneda. Exactamente, o sea, ahí tienes toda la razón porque esa es la otra parte de la moneda. Para Rusia, evidentemente Ucrania es un desgaste, pero la guerra en sí misma para los europeos también. Sí, O y sea, ahorita ya estamos viendo los desabastecimientos el desabasto. en- Ajá. de ciertos productos en algunas zonas de Europa, pero es que esto está empezando y vamos a empezar a ver, por ejemplo, el encarecimiento del aceite, súper básico para cualquier cocina, ¿sí? Y vamos a ver el aumento de precios en el pan, definitivamente. Tenía un maestro que es neoliberal, si algún día ve esto le mando un abrazo, porque a pesar de estar en las antípodas de pensamiento fue un gran profesor para mí, A pesar y de me que estaba explicaba, mal, pues la verdad sí, lo siento doctor, pero pues usted está mal. Pero, este, qué mamón soy, ¿verdad, güey? Pero bueno, eres contundente, cabrón. el punto es que nos explicaba los bienes de demanda perfectamente inelástica. ¿Qué es un bien de demanda perfectamente inelástica con respecto al precio? Aquel que por mucho que le subas el pinche precio, lo vas a seguir comprando en la misma cantidad. Sí, La sal es un ejemplo de estos bienes. Si te suben el precio de la sal al doble, ¿le dejas de poner sal a la comida? No, güey, porque la sal la necesitas. La tortilla, el pan son otro tipo de estos bienes. Es más, el pan puede ser incluso un bien giffen, es decir, un bien que si tú te suben el precio a determinado nivel, pues hasta lo consumes más porque ya no te va a alcanzar para comprar otro tipo de bienes y pues vas a tender a llenarte con pan, ¿no? Bueno, la guerra con Ucrania está pegándole a muchos bienes de demanda perfectamente inelástica y bienes hasta giffen. Cereales, aceites, materias primas, fertilizantes. fertilizantes, y esto pues interrumpe desde sus cimientos toda la cadena de suministros, interrumpe además, los energéticos, güey, o sea, los pinches energéticos, que para lo que sea los necesitas, ¿no? Entonces, cuando sucede algo así, ya no hablamos nada más de espirales inflacionarias, hablamos de estallidos sociales, hablamos de que Le Pen, eh, si bien es cierto, pues parece que las encuestas no va bien, nuevamente se va a quedar muy cerca de Macron. Y eso porque toda la izquierda se plegó al bando de Macron, al parecer. Entonces, el panorama no es nada bueno. O sea, para Europa no se puede permitir una guerra larga, y ves que ya lo habíamos discutido en otros podcasts. A mí no me queda claro que Europa quiera mantener la guerra durante mucho tiempo. Y también de Estados Unidos lo dudo, porque pues ya lo habíamos discutido hasta ayer, ¿no? O sea, Estados Unidos Sí, tampoco es que su economía esté muy bien, cabrón. O sea, tampoco es que sea para ellos un lecho de rosas este asunto. sí, yo creo que, mira, iba con el comentario que dice Alex Vázquez. Nada es claro para los ciudadanos en general, solo es un circo al mundo Estados Unidos. Estados Unidos es el más beneficiado. Pues mira, yo creo que esta guerra en Europa no es que le haya beneficiado a Estados Unidos, le beneficia en el discurso a Biden para justificar la, la... Su pésima gestión económica y las Exactamente. sanciones que le quiere, y las sanciones con las que quiere debilitar a Rusia. O Sí, sea, sí, sí, porque, o sea, por ejemplo, Biden en sus discursos está diciendo que el aumento de precios en alimentos, que el aumento de precios en gasolinas es debido a la guerra en Ucrania y esto no tiene nada de cierto. O sea, este aumento de precios, esta alza inflacionaria
viene desde finales del 2020 y ya se había advertido desde la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos que iba a ir aumentando y que no tenían mucha idea de cuándo iba a parar. Así que la guerra en Ucrania no es que le beneficie tanto a Estados Unidos, ¿no? Sino que le beneficia al discurso de Biden para justificar lo pésimamente que lo ha hecho, ¿no? En el aspecto económico. Pero hasta ahí. Ahora también, o sea, y también eso lo discutimos ayer, los Estados Unidos pues, estuvo a punto de caer en default. Los rusos con todo y las sanciones pues, no han caído, o sea, unas cuantas empresas se las están viendo difíciles y eso el default que tienen es técnico, ¿no? O sea, no porque sean insolventes, sino porque pues no existen los mecanismos para que puedan pagar. Pero fíjate, Sí, otro anuncio interesante que ves que te había comentado, que ya Rusia anunció formalmente que 4 bancos importantes en Rusia van a empezar a experimentar con el rublo digital y este rublo digital va a estar directamente respaldado por oro. Ya esto de aquí es una guerra a brazo partido contra el dólar. O sea, esto es un pinche ataque, es una tarrascada directa al cuello. Porque si bien son bancos medianones, no son bancos especialmente importantes, el experimento, si sale bien, se va a hacer extensivo a otras economías, a otras transacciones, y perdón, o sea, pero por mucha credibilidad que tenga el dólar, nadie va a querer los papeles sin respaldo alguno que emite la Reserva Federal como loca, ante una economía que además está pasando por procesos inflacionarios muy graves, cuya moneda local cada vez pierde mayor poder adquisitivo, cuyo respaldo en petróleo pues está siendo puesto en entredicho, a una moneda que está siendo respaldada en oro, güey. Que por muy hostil que sea el país, todo, o sea, si algo le atrae a los pinches inversionistas es la seguridad. Así de ahora sencillo. fíjate, hay una declaración de Shoigu, que según ya lo matan a cada rato, ya ves, que lo matan y lo reviven, que sufrió no sé qué y que parece que no, pero bueno. La declaración de Shoigu dice, Estados Unidos tiene la intención de luchar hasta el último ucraniano. Está haciendo todo lo posible para retrasar la operación especial de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Vaya, que ya que las Fuerzas Armadas rusas estén señalando a los estadounidenses, pues es algo a considerar desde quién lo dice, ¿no? Desde la posición de quién lo dice. El ministro de Defensa, ¿no? De Rusia. Pero bueno. Ahora, también hay otra cosa importante que hay que señalar, que los rusos están tratando de hacer un referéndum en la región de Kherson. De Kherson. Yo creo que en vistas a consolidar políticamente toda el área de la región costera que habías planteado, que vaya, en caso de que se dé esto, ya no hay vuelta atrás para las negociaciones. O sea, según desde la lógica ucraniana, porque Zelensky no tiene ninguna intención, ni una sola, de ceder territorio, ¿no? De dejar el territorio en manos rusas. Así que yo creo que la rendición, o al menos la solución del conflicto militar, se va a dar hasta sus últimas consecuencias y sabrá Dios qué signifique esto. Ya lo habíamos también dicho en otros podcasts, o sea, ya la opción diplomática se antoja casi Sí, ya descartada. imposible. Sí, ya descartado. Así que aquí lo único que vamos a tener que esperar es los acontecimientos que se están dando en este momento en el Donbass y también en caso de que se dé un cerco, los cercados van a estar obligados a continuar la lucha como en Mariupol para darle tiempo a las tropas que se encuentran en la reserva estratégica en el lado oeste del país para lograr crear una línea defensiva, ¿no? Porque definitivamente por el este se puede llegar a Kiev y es más fácil de que caiga, ¿sí? Así que, bueno, solamente hasta ahí en el plano, pues, operacional. ¿Algo que quieras agregar, mi estimado? Pues nada, yo creo que decir más sería especular demasiado. Esto está comenzando apenas, vamos a ver cómo se da. Pero pues no sé si nos dé tiempo de hablar al menos un poco de los neutrales, güey, porque los neutrales están haciendo movimientos muy inquietantes,
muy interesantes en algunas ocasiones y toca hablar de ellos. Pues veamos, empiézale, dale duro. Me gustaría empezar por Turquía, güey. O sea, Turquía, ese pinche país bueno, no lo digo peyorativamente, sino como adjetivo de alto impacto, que pues cada vez parece decantarse más, incluso estando dentro de la OTAN, ya parece que las ventas de armamento a Ucrania han cesado, o si se están haciendo muy por debajo del agua. Erdogan ha reiterado su postura de no contribuir a las sanciones que están imponiéndose a Rusia. Aunque pues también los datos inflacionarios que tiene Turquía son espeluznantes, güey. Inflaciones del 40%. Sí. Neta, o sea, no, y luego se quejan de Maduro, ¿no? Pero bueno, Turquía, yo no sé ahorita mismo por qué Estados Unidos no ha sido más contundente con ellos. O sea, la verdad no me queda del todo claro, porque también Turquía está haciendo un movimiento bastante osado en el Kurdistán. Hace un par de días, si no mal recuerdo, Así dice. inició una operación en Irak. Eh, Obviamente en la parte del Kurdistán, Irak pues se queja mucho, pero realmente no hace nada por detenerlo, porque también Irak se quiere sacudir a los kurdos de la región. Entonces, eh, ¿qué onda con Turquía? O sea, ¿tú crees que está sencillamente esperando para ver de qué lado plegarse? Yo creo O que crees que por el Turquía, contrario está moviendo ficha de una yo creo vez? que Turquía está viendo que está, por lo mientras, en el aspecto regional de la zona ucraniana, se da cuenta que ya hay una línea costera de facto con Rusia que es más grande, ¿no? O sea, que va a tener esas relaciones con Rusia entre costa y costa, entre costa turca y costa rusa. Así que yo creo que Turquía está viendo eso, ¿no? El interés que tiene en esa región, ¿no? Sobre todo porque hay una gran dependencia también de los turcos primero en el sector turístico, en el sector de servicios, ¿no? Pero también hay otro sector, ¿no? El sector del gas, que también este es potencial, pues, negocio para los turcos. Pero definitivamente hay un interés geopolítico y geoeconómico, ¿no? Al tener una línea de costa más grande con los turcos. Y yo creo que Erdogan está viendo por ahí, por ese lado, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, que no hayan dado un jalón de orejas a los turcos, creo que obedece a la otra región que tiene frontera Turquía con Sí, Irak, ¿no? Con Irak. Allí es donde creo que los norteamericanos están siendo agarrados por los huevos de parte de los turcos, ¿no? Porque, querrámoslo o no, los norteamericanos siguen sin soltar Irak, siguen sin querer perder esa influencia, ¿no? Y creo que enojar o ponerse en una posición muy dura contra los turcos podría mermar esa influencia, ¿no? Sobre todo en el Kurdistán. pues es que también Estados Unidos está en una posición muy endeble en esta parte, porque Y es que ese es el si Siria problema. y Turquía, se deciden hacer una operación militar contra ellos, los van a sacar. Perdón, si Siria e Irak, perdón, logran estrechar la alianza, lo sacan, y ahorita Estados Unidos, pues yo creo que el momento es ahorita, porque pues, ¿cómo respondes? O sea, si tienes a todos tus soldados comprometidos en Europa y los Y tienes en Taiwán, o es que ese sea, es el problema. No puedes ponerte muy duro con Turquía, porque entonces te quedas solo exactamente, te sí quedas tienes solo en razón. Oriente. Ese es el pequeño detalle, ¿no? Que sí, que tiene algunos aliados dentro del gobierno iraquí, los estadounidenses, sí, pero en el momento en que los turcos quieran mover ficha y hacer más duras las incursiones, hasta ahí se quedó la influencia norteamericana. Ah, Pues tenemos varios comentarios, si quieres, mira, por ejemplo, dice Elliot, Estados Unidos es como Babilonia la Grande y hasta el Imperio Romano, ya están cerca de la caída. No sé, Estados Unidos duró mucho menos. Para ellos esta guerra es inevitable para sobrevivir. Al dólar ya no vale nada, del 40% de los gringos no tienen nada más que deudas. Sí, algo y de eso. Sí, están sobreendeudados ellos. De hecho, fíjate, estaba viendo una nota de Bloomberg otra vez,
O sea, pinches genios que neta luego me da coraje, güey, pero ya no hago coraje. O sea, estaban pronosticando una recesión, que hay un 35% de posibilidades de recesión en los Estados Unidos para los próximos 2 años. Y hay Y, o una sea, recesión. ¿qué pinche planeta viven, güey? O sea, no manches, o sea, la neta, si les va bien, si les va bien, la van a tener a finales de este año, o sea, pero bueno, Sí, sí, sí. Ni modo, pero bueno, sigamos si quieres con los neutrales. Otro de los neutrales. Ay, ya se me olvidó. Finlandia, Suecia, Finlandia es uno de los neutrales que ya está dejando de ser neutral. Aparentemente todavía no sabemos. Ellos dicen que en junio, creo que sí, en junio, van a presentar su propuesta para adherirse a la OTAN. Sin embargo, no creo que pues, los rusos no vayan a no hacer nada, porque en el marco económico pueden hacer demasiado contra los fineses, ¿eh? Y vaya que van a tener otro mercado. En cuanto el mercado finés se acabe, los rusos pueden ir a otro tipo de mercados, ¿no? O sea, está el mercado indio que necesita mucho de eso y el mercado chino que también necesita. Le estaba viendo el aspecto el aspecto alimenticio de los fineses que dependen brutalmente de los rusos para sus alimentos. Y eso no va a ser negociable para los fineses, ¿eh? Porque es prácticamente una necesidad pues básica. Y en caso de que los fineses dijeran, bueno, cortamos los alimentos, esos alimentos rusos van a ir a la India o a la China, que los chinos, que son los más necesitados de alimentos, de recursos no, de Rusia. no, los chinos ahorita, mira, le abren los ojos, los brazos a todo lo que viene de Rusia, porque llega barato y llega bien, o sea, sencillo. Entonces, no, o sea, por el lado de la oferta, esta vez no hay problema, o sea, la bronca es, pues, los demandantes, ¿no? O sea, consíguelos en Estados Unidos, que te los vende Estados Unidos, ¿no? A ver si de verdad te es tan provechoso. Ahora, la respuesta de Rusia fue interesante, porque esta amenaza de mandar armas nucleares al Báltico anula cualquier sensación de seguridad que pudiera sentir tanto Suecia como Finlandia, porque desde ahí gran parte de su infraestructura, de su capacidad industrial se vería comprometida sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, ni estando en la OTAN, estarían seguros, realmente. Sí, mira, dice Cristian, ay, anotó algo bien cierto. Turquía tiene tensiones con Grecia también y puede ser aprovechado esto por potencias como Rusia y Estados Unidos. De hecho, Grecia también ya no quiso aportar más armas antiaéreas a Ucrania por este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y no quería aportar más sistemas antiaéreos porque entonces se quedaba desprotegida ante De hecho, Turquía. Grecia es uno de los países más beligerantes contra la OTAN, de al menos dentro de su población. Yo vi los cargamentos de armas que llegaban a Salónica ser saboteados, pues ser detenidos por los trabajadores del puerto. Los militares tuvieron que tomar el control del mismo para poder agilizar la carga y descarga de material. ¿Y por qué? Precisamente porque la OTAN está apoyando a un país que es directamente enemigo de Grecia. O sea, Turquía y Grecia han estado cerca de trabar combates, si quieres no guerra, pero sí de trabar combates ya directamente, ¿no? Entonces, aquí esta situación, pues vamos a ver quién la negocia mejor. O sea, evidentemente quien tiene ahí la sartén por el mango es Estados Unidos, pero vamos a ver si Estados Unidos sacrifica abiertamente a Grecia para complacer a Erdogan. O sea, el costo político de esto también se vería muy reflejado dentro de la OTAN, o sea, porque cómo le dices a la OTAN que Estados Unidos es capaz de sacrificar a sus propios socios cuando el momento así lo requiere. O sea, ahorita mismo para Estados Unidos no sería tan prudente darle esta seguridad a Erdogan, no a costa de Grecia al menos. Y Erdogan sabe, y entonces, ¿qué es lo que piensa Erdogan? Dice, pues si Estados Unidos no me la da, pues me voy con Rusia. O al menos le hago presión coqueteando con los rusos, ¿no? Entonces Erdogan también está jugando sus cartas muy bien, creo yo, este cabrón. Sí, pero bueno, otro neutral, Finlandia, ya nos fuimos a Finlandia. Finlandia, ¿qué opinas en el aspecto militar con Finlandia? Finlandia es un país que tiene un ejército muy profesional, es un ejército bien entrenado, bien equipado, pero es un ejército relativamente pequeño. Es un ejército que se puede defender bien, puede retrasar
definitivamente la embestida de los rusos, que es el principal problema de seguridad que tienen, pero dos cosas, la frontera con Finlandia es muy amplia, eso en primer lugar. Dos, la mayor parte de las instalaciones estratégicas finesas se concentran en la costa del Báltico y son muy vulnerables a ataques rusos. Tres, y esto también es preocupante para los finlandeses, los rusos todavía tienen, como tú lo dices, tienen la opción de la asfixia económica. Entonces, ahí si los rusos le alargan la guerra unas cuantas semanas a los finlandeses, se les puede poner muy brava la situación del país, pero bravísima, porque Finlandia no tiene tierras cultivables prácticamente, o sea, Finlandia está arruinada en términos agrícolas. Entonces ahí, yo la verdad yo si fuera Finlandia, no jugaría esa carta, pero sin lo absoluto. Pues tal vez no, pero mira, en el aspecto operacional también veo que hay una deficiencia en la logística de la infraestructura rusa para una invasión a Finlandia, en caso de, ¿sí? Porque toda esta región está compuesta por grandes bosques, caminos, hay muy pocos caminos, vamos a decirlo, y pues vaya, va a resultar, también sería muy difícil para el ejército ruso cubrir toda esta frontera, y no solamente para el ejército ruso, también para el ejército finés, ¿no? Pero más para el ejército ruso, porque toda esta región de lo que va de San Petersburgo al puerto de Novgorod, Pétzamo, en Murmansk. Prácticamente no hay grandes nudos logísticos, ¿no? Que puedan ser aprovechados para hacer grandes maniobras por otras regiones, ¿no? Y vamos a ver que en parte de las operaciones sí se concentrarían tanto en el Báltico y en la frontera con al norte, perdón, de San Petersburgo. Sí, ¿Golfo de Botnia? Por el puerto de Viborg, sí, exactamente. Donde está Viborg. Sí, pero bueno, para los rusos también sería muy difícil, ¿no? Por la pobre infraestructura que tienen en esa región. Sí, allí te digo que yo creo que más bien el golpe sería económico. O te digo, una maniobra intimidatoria muy importante. O sea, yo no creo que los rusos se quieran meter a una guerra contra Finlandia ahorita, al menos no una guerra abierta. No. Ahorita dos frentes sería muy peligroso para Rusia. Y eso conllevaría a usar armas nucleares en última instancia, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, otro neutral, Austria. Austria, pues yo creo que, mira, de Austria, de Hungría y de Alemania podríamos hablar, yo creo que meterlos al mismo saco, porque son tres neutrales, entre comillas, que dependen muchísimo del suministro energético ruso. Y dependen tanto de este suministro que a pesar de la pertenencia a la OTAN, a pesar de que son directamente señalados por Ucrania, señalados por Estados Unidos, o sea, de que tienen presiones políticas muy fuertes, no ceden un centímetro en su posición. Ellos dicen, no, el embargo petrolero, o sea, que fíjate, que Alemania no depende tanto del petróleo ruso, depende más del gas, pero el aumento en el gas que implicaría un embargo petrolero para Rusia le pegaría durísimo a Alemania. Entonces, no, esos tres estados dependen tanto del gas ruso que están en una encrucijada, ¿no? Porque, pues, por una parte se ven obligados a mandar armamento, a mandar ayuda, y por otra parte pues, se ven obligados a pagar el dinero que va a destruir esa ayuda que ellos están mandando. Entonces, es una posición bastante complicada la de todos estos tres bandos. Sí, de hecho, yo creo que, mira, lo que están haciendo los norteamericanos es tratar de formar un bloque unido, pero no está viendo que los intereses y la existencia del Estado, de sus propios aliados, se puede ver comprometida, ¿no? Su política económica puede verse hecha añicos, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema para los norteamericanos, que no saben cómo crear este bloque para contrarrestar a Rusia, ¿no? Porque la madre de todas las sanciones es el embargo del petróleo ruso y del gas ruso. Pero no puedes hacer eso. Es que esa sanción no es una sanción, esa sanción es un suicidio. Sí, y es que es un suicidio, pero para los países, para sus aliados.
y sus aliados, pues no les estás Mira, presentando es ningún tan tipo de sencillo como garantía, esto, ¿no? tan sencillo como esto. Suponte que pasa la sanción por unanimidad. ¿Qué va a suceder primero? ¿Que los rusos reorienten la salida de este producto a otros mercados? ¿O dos? Que dichos mercados hallen un nuevo proveedor. Fíjate, Italia, que Italia es de los que se opone abiertamente a este embargo. Italia, que tiene el suministro el suministro que viene de Argelia, y que además Argelia, pues, de alguna manera la está consintiendo por lo que hizo España. Aún así, Italia se está oponiendo porque sabe que esta sanción arruinaría a sus socios. O sea, Italia no recibiría el madrazo de manera directa, pero el madrazo que recibirían sus mayores socios comerciales sería ruinoso para ellos. Entonces ahí, o sea, ahí te das cuenta por qué esa sanción, eh, si pasa, le va a hacer mucho más daño a Europa, pero mucho, mucho más daño a Europa que a la propia Rusia. Entonces, yo en lo personal no lo descarto, pero no lo veo. Ahorita mismo No, yo no tampoco, lo no, o veo. sea, no lo puedo llegar a ver ahorita en el corto plazo o en estas declaraciones que decía, no me acuerdo quién lo estaba diciendo en Europa, creo que Borrell, pero no me hagas mucho caso, que para el 2023, no, para finales de este año se dejaría de depender del gas ruso y eso es aventurarse mucho, ¿no? Fue una declaración demasiado aventurada. Sí, no, y esto es lo que yo creo, ¿no? Percibo que Estados Unidos está tratando de conformar un bloque, sin embargo, los intereses de estos países son tan grandes y prácticamente es de supervivencia nacional que no logra conseguir armar este bloque unido, ¿no? Ahora, Eso por una parte, pero también por la cuestión, la cuestión política. Hay muchos gobiernos en Europa que no querían esta situación. O sea, concretamente Francia y Alemania fueron los que más se opusieron a la entrada de Ucrania a la OTAN. Estos dos países la bloquearon todo el tiempo que pudieron. Y vaya, al final, el desastre económico que está provocando lo van a pagar ellos. Sí, Estados Unidos también, pero Europa es la que más lo va a sentir. Y nuevamente, o sea, a pesar de que los intereses de las cúpulas puedan estar alineados, son los gobiernos los que van a resentir en las urnas el madrazo, el madrazo y el voto de castigo, ¿no? Entonces también aquí Francia, Alemania, a pesar de que parece o dan la apariencia de que la OTAN está totalmente unida, en realidad yo creo que estos dos países son el lado más flaco, son el lado más flaco de la alianza, porque son aquellos que están, que una, quisieron evitarlo durante más tiempo, y dos, son países que están sufriendo directamente por la torpeza política de los Estados Unidos. Ellos la están pasando muy mal, y a Macron, por ejemplo, le puede costar el gobierno. eso es lo que te iba a decir, que falta lo de las elecciones francesas, que la política de Le Pen prácticamente no es Deja como ver que cómo muy van las encuestas. protanista que digamos. No, para nada. De hecho, ella ya prometió, o sea, que igual es una promesa electoral y pues es para el papel mojado, ¿no? Pero Sí. ya directamente prometió ante el público que si gana, se sale de la OTAN, ¿no? O sea, es una promesa fuerte. O sea, le va a Y con costar los tiempos que trabajo. están corriendo es bastante creíble. O sea, y Sí, sí, de que con la lo va a situación de intentar, Ucrania lo va es a intentar. creíble. O sea, eso lo va a intentar, pero no va a ser tan sencillo. Sí, porque hay un montón de lobbies de la OTAN y de Estados Unidos dentro de Francia. Y vaya, ellos van a hacer su trabajo para que pues esto no se haga una realidad, ¿no? Y sobre todo el grado de integración que tienen las fuerzas francesas en la OTAN, que a lo mejor no es tanto como el que tienen por otros países como Países Bajos, como Alemania, como Reino Unido, pero no es la primera vez que Francia intenta zafarse de la OTAN. Ese Veremos punto si... también es interesante. Ese punto también es interesante porque ya lo hemos discutido varias veces, que Y Francia el siempre ha problema es que sido ya hay una un integrante integración. incómodo. Sí, es que ya hay una integración más fuerte. O sea, la oportunidad que tuvo Francia de querer salirse de la OTAN, creo que fue en los 60s o en los 70s. Pero vaya, ya no estamos en los 60s ni en los 70s, ¿no? Ya la integración
del ejército francés en la OTAN ya es mucho mayor que lo que había en los 60s o en los 70s. Así que falta ver si lo logra hacer. Sí, Si no, lo no, no logra. va a ser sencillo. A lo mejor ya hay voluntad política, pero pues las realidades te pueden sentar la cabeza y decirte, pues, ¿sabes qué? No se puede hacer. Es como cuando Trump intentó desacoplar la economía norteamericana de la de China y se encontró con una realidad pues bastante dura, ¿no? Y tuvo que recular. Lo mismo puede suceder con Le Pen. O sea, como dices, las promesas de campaña electoral, pues sí, son papel mojado. Y a lo mejor sí lo intenta hacer, pero al ver que enfrenta a grupos de poder, a demandas, pero terribles, contratos que todavía tienen, integración de sistemas de armamento, de comunicación, o sea, ¿cómo desacoplas todo eso? Va a estar muy cabrón. Sí, aunque sí un país puede ser autosuficiente en ese aspecto, son los franceses. O sea, es una industria armamentística muy poderosa. O sea, de hecho, también puede ser una oportunidad para esos güeyes de Y proyectar sus propios productos. exactamente, eso es lo que te iba a decir. Pueden tomarse una oportunidad para la industria armamentística Que francesa, es buena, o sea, la neta, sí, los para franceses nuevos contratos, son muy, muy buenos en esas lides. Entonces, pero yo tampoco lo descartaría, que va a ser difícil, pero bueno, en cualquier caso, es un mensaje potente porque también Boris Johnson está librando su gobierno, pero sí por los pelos. Boris Johnson lo está pasando increíblemente mal, a pesar de que, de hecho, precisamente por eso ves a Boris Johnson paseándose con Zelensky, lo ves lanzando discursos estridentes en el Parlamento, porque ahorita lo que este güey busca es distraer lo más posible el debate interno de su desastrosa gestión. En Inglaterra estaba viendo, por ejemplo, que ya está empezando a escasear un platillo típico de allá, que es ¿cómo se llama? Chips and Frites, Chicks and Frites, perdón, que es pescado empanizado con papas fritas, ¿no? ¿Por qué? Pues nada, por los pinches precios del aceite y por la harina. no, y también las papas, güey. Y las papas, o sea, que ya les está escaseando y que este platillo tan tradicional pues ya está empezando a ser borrado de algunos restaurantes, ¿no? Entonces, pues también en Reino Unido hay, no nada más está el antecedente del Brexit, Reino Unido tampoco está del todo cómodo con la OTAN y no está del todo cómodo con Boris Johnson. Boris Johnson también es un primer ministro que ha causado muchísimas polémicas. Pues bueno, algún otro neutral o no tan neutral, ¿Qué te parece China y la India? esos dos cabrones. China y la India, dos grandes mercados. Uno es la segunda potencia económica y India es un mercado emergente de Son 1.300 ya 1.400. millones, ¿no? ¿Cuánto? Son 1.300 millones de indios mil contra trescientos 1.400 de chinos, mil ¿no? Todavía está cuatrocientos millones. todavía está un poquito abajo la India. Así que es un mercado grandísimo, donde los productos rusos y los recursos naturales rusos van a ir a parar en caso de que Europa diga, ¿sabes qué? Ya no. Y Y que esto, pueda ser más competitivo a los productos indios y a los productos chinos, cosa que no nos conviene a nosotros mexicanos, no, para nada, ni a los para otros nada. Somos europeos. competencia directa. Sí, ese tipo de competencias no nos conviene en absolutamente nada. Aquí es donde los intereses de los mexicanos sí pueden coincidir con los europeos, en este aspecto. Pero bueno, Pues, encájale. a ver, no sé, güey, o sea, no sé. Fíjate, en primer lugar, India y China, creo que si algo Putin ha hecho bien ha sido distender él directamente el lío entre China y la India. O sea, Putin ha mediado muy bien y de alguna manera les ha hecho socios, ¿no? Yo no diría que aliados, pero pues les ha convertido en socios. Ahora, eh, Euro, la cadena de suministros que Rusia puede iniciar con materias primas, con energéticos de bajo costo, le viene de perlas a estas naciones emergentes, que tienen además mano de obra mucho más barata que la europea. Ellos pueden sacar del mercado a un chingo de empresas europeas en sectores clave como el automotriz,
lo pueden sacar en sectores clave como la industria química, por poner otro ejemplo, la informática. O sea, China tiene desarrollo muy importante de todo este tipo de microcomponentes, y la India también tiene muchos de los mejores programadores del mundo. Entre ambos, pues pueden hacer ahí un clúster bastante interesante, con Rusia apoyándolos en el suministro de materias primas baratas. Al final, Rusia está haciendo muy competitivas ambas economías, y muy interesante la postura de ambos. Cuando va Blinken, según él, a jalarle las orejas a China y Estados Unidos, ¿con qué se topa? China le dice, a ver, güey, o sea, a mí ni me estás chingando, porque esto que me dices a mí, díselo a Alemania 10 veces, que le compra 10 veces más carbón que yo. Así que mira, a mí ni me estés molestando, ¿no? Y los chinos, pues ellos ya han sido bastante directos, ¿no? O sea, ellos sí han cuestionado la expansión de la OTAN, y ellos dicen, yo la verdad, a mí no, tampoco me está gustando que la OTAN se me esté aproximando tanto y me esté cercando en el mar de China. Ahora, que si los intereses estadounidenses están alineados con los europeos, sí, o sea, están alineados en el sentido de que a Europa no le conviene que la saquen de estos mercados. El problema es que las acciones que está tomando Estados Unidos están creando justamente ese efecto. Están generando precisamente que, que, lo, que, la, que las economías europeas, con manos de obra mucho más mimadas, mucho más caras, y con políticas ambientales mucho más estrictas, pues no puedan competir en modo alguno con las economías, estas dos economías emergentes, cuya mano de obra es barata, Sí, cuyo cuyas Estado, leyes pues, son más laxas en el sí, aspecto del medio ambiente, cuyas ¿no? Nada leyes, que ver. pues, cuyas leyes prácticamente no existen, ¿no? Entonces, eh, ahí, o sea, si bien es cierto que los intereses euroestadounidenses están alineados, los medios que está tomando Estados Unidos torpedean completamente ese interés. No, y no sería raro ver, por ejemplo, empresas europeas que empiecen a migrar tanto de India Ya como a está China. pasando, eso Sí, ya está pasando. sí, O sea, porque, por ejemplo, estamos viendo empresas de insumos médicos que se van a países como Turquía, por ejemplo, empresas que se dedican a hacer camas para hospitales, eh, que para reducir costos, sí, a lo mejor tienen su sede ahorita en Estados Unidos, pero están haciendo su producción en Turquía. Pero en el momento en que empiece a haber estas exenciones de impuestos, esta competitividad de los europeos vaya mermando por las sanciones o por la falta de recursos, se van a ir, que se van a ir. ya Ahora, está mermando, o sea, la sí, confianza de los mercados ya se está notando en las bolsas, se el está problema notando en es las que, calificaciones. sí, pero el problema es que, por ejemplo, para estas empresas, no se van de esos lugares porque tienen garantías legales. Ahora, en Ujú. el momento en que, por ejemplo, que estas empresas tengan garantías aseguradas en el marco jurídico legal y que haya un gobierno más o menos estable, estos se van, ¿eh? Se van a la primera que pueden. Y vaya, por ejemplo, se puede hacer, no sé, una analogía de México, que muchas empresas de autopartes, por mucho que nos den el discurso de que México es una pinche república bananera, y lo es en algunos aspectos, algunas empresas están yendo aquí. ¿Por qué? Porque hay una mano de obra más barata y de alguna Estamos manera junto a les uno de los estamos. principales consumidores. Sí, sí, y ese escenario les puede pasar a los europeos, si siguen con esta tónica, ¿sí? Que van a dejar de ser competencia. Ya ahorita lo que está anunciando el obradorismo es que México ya es el mayor productor de autopartes, superando a Alemania. Esto es un llamado de atención que les tiene que entrar a los alemanes y a todos los europeos en general. O sea, este es un llamado de atención de que digan, oigan, les estamos quitando, o el tercer mundo les está quitando, pues empresas donde pueden producir y ustedes van a dejar de ser competitivos. Y ahora también Trump ha dejado un precedente bastante interesante, porque ¿qué es lo que pasó cuando Trump intentó repatriar los capitales estadounidenses de China? Le costó un chingo, y no, Sí, sí. en gran medida no, o sea, sí pudo con algunos, pero los más importantes se quedaron allá. Los que podían oponerse se opusieron y ahí se quedaron.
Entonces tampoco es que vaya a ser tan sencillo repatriar estos capitales una vez que se vayan para allá. Esta guerra es una carrera contra el tiempo. Mira, dice. Y te digo, o sea, a mí no me convence que Estados Unidos le convenga tanto alargarla ya. Pero bueno. Mira, dice, el problema de India es Pakistán y tocaría ver cómo las tensiones entre India y Pakistán pueden conllevar un aumento de las tensiones con China y cómo Occidente podría aprovechar eso. Pues mira, mi querido Cristian, en algún podcast anterior tocamos el tema de que Pakistán ahorita está demasiado ocupado con muchas broncas con Afganistán, que esto podría ser aprovechado por la India. Lo tocamos hace, creo que ya el año Fue pasado. de los primeros programas. De hecho, vamos a Fueron cumplir de un los año primeros. por estas fechas. Y mira, dicho y hecho, los pakistaníes están teniendo más problemas con los afganos que con los indios en este problema, en este desbarajuste. De hecho, apenas hubo un enfrentamiento fronterizo entre los talibanes y los pakistaníes. Así que los indios por ese lado yo creo que mantienen la fiesta en paz, mientras que los pakistaníes se hacen bolas con los afganos. Pues de hecho también esa es otra cuestión que está tensando mucho la relación con Estados Unidos, ¿no? Que a Pakistán le generó problemas de inseguridad muy grande toda esta aventura de Estados Unidos y la salida tan abrupta de este país, ¿no? Entonces también ahí, sí, yo ahorita creo que Pakistán no es tanto un problema. De hecho, creo que China también se está dando cuenta de que ya no va a poder presionar a la India a través de Pakistán, porque ya, si bien tienen, cada vez que China le quiere dar un dolor de cabeza a los indios, manda una misión diplomática a Pakistán o cierra algún gran acuerdo comercial, pero yo creo que también China ya se está dando cuenta de esto porque ya no ha habido, ¿cómo te diré? De un tiempo para acá no ha habido ninguna declaración estridente al respecto, ¿no? Ya no hemos visto a los chinos, con acercamientos a los pakistaníes y pues por algo será también, ¿no? O sea, no creo que sea casual. Pero bueno, con el aspecto de Pakistán y la India, yo creo que ahorita Pakistán está demasiado ocupado con los talibanes, porque definitivamente esto ya se veía venir. Esto ya se veía venir desde el momento en que salieron los norteamericanos y desde que sabíamos que los talibanes estaban teniendo muchos contactos con la inteligencia pakistaní. Desde ese momento ya dijimos, aquí va a haber una lucha de poderes brutal en las fronteras. Sí, porque la influencia talibán en el Pakistán es bárbara. Bueno, prácticamente allí nació. Pero fíjate que Elliot dice algo interesante. Mira, dice, el neutral más importante ahora es llamado el Arca de América, México. Hijo mira, de la... Sí, mira, México, ¿qué puedo decir? México tiene una acción contradictoria. O sea, yo creo que esta administración sí ha tenido un acierto al mantener un discurso mucho más, ¿cómo decirlo? Neutral. O sea, al no apoyar abiertamente a los Estados Unidos, eso creo que sí ha sido un acierto. Sí ha sido muy lastimoso para la imagen de Estados Unidos el que México, su patio trasero, abiertamente se esté manteniendo tan mesurado, pero al final México no es tan neutral, mi querido Elliot, porque de facto yo te puedo decir que muchas sanciones sí han pasado, al menos en el sector bancario, me consta que muchas sanciones han pasado. En el farmacéutico me dicen que también ha habido problemas para certificar algunas importaciones de material médico, pero te digo, o sea, México, estamos demasiado integrados a la economía estadounidense como para poder ser del todo neutrales. Sí, al menos solamente, como dice Alberto, en el discurso, México ha sabido mantener esa aparente neutralidad, pero nada más en el discurso, ¿sí? Porque en los hechos se puede notar, incluso los cheleros como nosotros, los cheleros Sí, güey, como no, ya nosotros. pierden esta pinche guerra. Yo ya estoy hasta el Sí, gorro de sí, pagar sí. más por la O sea, los cheleros como nosotros nos damos cuenta en las cervezas rusas. Ya No, prácticamente en ya. las alemanas, en todas las cervezas, güey, en todas las importadas al menos te das cuenta que Sí, esto, te das cuenta, te debe das de cuenta. parar. Sí, sí, y que esto debe parar. Yo me doy cuenta, ya las chelas rusas ya las estoy encontrando con muchísimo menos frecuencia. Y esto es una consecuencia directa, directa de la guerra. Y pues bueno, a mí me pone en mi corazoncito porque a mí me gustaba la Premium 7 y la Extra La 9, Large. ¿no?
la 9. Tiger 9. La 9 y la 7. Ahorita ya nada más encuentro de un solo tipo, que es la 7. Esto me quiere decir que ya los stocks están, mira, bajando y que las importaciones, mira, van para abajo. Así que México no es tan neutral, definitivamente. ¿Sí? Simplemente lo es no en el podemos. discurso. O como, mira, el ejemplo de esto es con Evo Morales, ¿te acuerdas? De que cuando le dieron el golpe a Evo, que vino hacia México, pero nada más como que vino de paso para mantener las apariencias, pero no se quedó aquí en México. Después se fue a dónde se fue este señor. En Ecuador estuvo, creo, ¿no? A Ecuador, ajá, creo que Ecuador. Pero en México nada más fue zona de paso. México de verdad mantuvo las formas. Ahí Marcelo Ebrard, te puedo decir que se anotó varios puntitos, varios goles diplomáticos, pero nada más era mantener las apariencias, ¿no? Porque Evo estuvo aquí como 2 semanas y pintó su raya. Si de verdad hubiéramos tenido la independencia o la neutralidad que tanto se llega a cacarear, Evo se hubiera quedado aquí, no habría problema, ¿no? Y ya está. Pero no es así. A ver. Fíjate, dice otra vez Elliot, se han movilizado 300,000 extranjeros estos 2 años. Tengo varias amigas rusas de varios países. ¿Te refieres al tráfico de personas en México? Sí, podría ser. Y dice, Argentina estuvo Evo y AMLO le salvó la vida, de hecho. No, según yo era Ecuador, ¿no? No sé, no recuerdo. Ya bueno, puede ser. Tiene como, ya tiene un rato. Tiene como 3, 4 años, no me acuerdo qué pasó. Pero sí, México estuvo aquí un rato. De hecho, dicen que sufrió un atentado el avión de Evo, que se le atacó con un misil mientras iba, creo que aterrizando o despegando, no recuerdo, pero dicen que tuvo un atentado el avión de Evo y que esto se supo como 4 años después de que sucedió. Así que, pues México está un neutral, no más de palabra, pero hasta ahí. De hecho, ya no creo. Pero bueno, otra cosa que quieras tocar, mi estimado. Pues creo que ya los principales neutrales los tocamos. También nos decía Cristian que la cuestión en Armenia y Azerbaiyán, Armenia y Azerbaiyán pues se quieren apuntar como los sustitutos en cuanto a la provisión de gas. Bueno, Azerbaiyán al menos quiere apuntarse como el sustituto en el suministro de gas, pero está muy cabrón, o sea, necesitan muchísima infraestructura y pues no es una oportunidad en el corto plazo. También Azerbaiyán está atado de manos todavía, ¿no? Y si bien es cierto que la cuestión en el Nagorno-Karabaj sigue caliente, al final los rusos, como bien lo dices, tienen una misión de paz ahí, que en el momento en el que sea violentada, pues también puede justificar un cambio de régimen en Azerbaiyán, que esos regímenes caen y ascienden rápido, ¿eh? Podría ser, pero yo creo que ahorita el gobierno azerí está apostando por la distracción que tienen los rusos en Ucrania para ganar ciertos nichos de poder, ¿no? Definitivamente, ahí es lo que yo podría decir en ese aspecto, que se están aprovechando de la situación, pero no al grado para llamar la atención de los rusos. Yo creo que no van a aventurarse a atacar la misión de paz de Rusia, porque entonces estarían entrando en otro tipo de juego. Pero yo creo que van a presionar solamente hasta donde puedan, y es justamente en esa región, en la de Artsakh. Aunque la presión mediática igual le puede jugar un papel importante, porque por ejemplo vemos a este músico de System of a Down, que ándale, este señor en sus redes sociales está denunciando estos abusos por parte del gobierno azerí, ¿eh? Así que igual puede que tenga una atención mediática, pero solamente en la región del Cáucaso o en ciertos sectores muy pequeños del público estadounidense. Pues bien, mi estimado, no sé si quieras hablar de algo más. Hasta ahí le dejamos por el momento. Veremos qué sucede con la ofensiva rusa nada más, porque todavía sí, hay que estar al pendiente, hay que estar muy al pendiente a ver qué pasa. Pues se va a poner feo esto. Pues bueno, ya nos estaremos viendo en otra emisión.
Urbi et Orbi, Dominus Corpus, abrazos no balazos. Abrazos, no balazos, ya salaron. Bye.